Conducía por la carretera en un nuevo viaje. Aquella noche parecía normal, calurosa y clara, como todas las del verano en la ciudad. En esa ocasión, el destino era un estado vecino, por lo que no estimaba que no tardaría mucho en llegar. No obstante, algo extraño sucedió, más o menos cuando iba ya a mitad de camino, y es que de la nada, mi tráiler comenzó a fallar, motivo por el cual tuve que detenerme para revisar que todo estuviera en orden. Me encontraba en medio de la nada. El pueblo más próximo estaba a varios kilómetros de ahí. Nunca fui de tener miedo, y para justificar ello, jamás me había ocurrido nada de índole paranormal en todos esos años que llevaba trabajando como trailero. Sin embargo, no pude evitar sentir un poco de temor, mismo que sumado a la confusión que me provocó el hecho en sí, hizo que comenzara a inquietarme. El motivo es simple. No solo no encontré nada extraño en el motor de mi vehículo, sino que cuando me subí para intentar continuar con el viaje, este ya directamente no quiso arrancar de nuevo. Traté de no dejarme llevar por la turbia sensación que les mencioné, así que tomé mi teléfono y llamé uno a uno a mis colegas de más confianza, preguntando por su ubicación. Eso con la intención de solicitarles ayuda, pensando que tal vez otra persona podría encontrar el desperfecto técnico que hasta ese entonces yo no había podido hallar. El más cercano al lugar donde yo había quedado varado era Fernando Sánchez, quien a la vez era un amigo conocido de la infancia. Me contó que precisamente tenía la misma carretera como camino, por lo que me pidió que aguardara ahí hasta su llegada, la cual estimamos que serían unos 30 minutos. Esa noche, antes de salir de casa, y como era mi costumbre, fui a la cocina y abrí el refrigerador buscando algo para llevar al viaje. Así fue como tomé un pedazo de pastel que había, el que supuse había traído mi esposa de alguna de sus juntas con las vecinas de la colonia. Como tenía que quedarme sí o sí a esperar, aproveché para comerlo, y luego de eso me dispuse a relajarme un poco. No sé en qué momento me dormí, pero no fue por mucho tiempo. El punto es que cuando me desperté, fui testigo de lo que sería la primera anomalía que formó parte de esta aterradora historia que les voy a compartir. Mi nombre es Carlos Josué Vallejos Méndez. Soy de México. Este relato está ambientado hace apenas unos pocos años, razón por la que todavía me generan pavor cada vez que recuerdo dichos eventos que incluyo en mi anécdota. Me desperté temblando de frío. Recuerdo que lo primero que noté al abrir los ojos fue ver los vidrios empañados. Como estaba recostado, me senté para tratar de observar el entorno y así hallarle una explicación a ese cambio brusco de clima. Pues como les dije, era época de verano y la noche estaba bastante calurosa. Fue ahí cuando, estando ya sentado frente al volante y mirando hacia el frente, un agudo dolor de cabeza comenzó a torturarme. Eran como punzadas que duraban por unos instantes para luego desaparecer, pero volver a manifestarse unos pocos segundos después. El dolor era indescriptible, tan así que les juro que jamás había sentido algo parecido. Atontado, y viendo cómo mi aliento se convertía en ese típico vapor saliendo de la boca cuando se está en un ambiente helado, me bajé como pude del tráiler, para posteriormente caer de rodillas en el suelo, una vez que estuve fuera. He aquí lo más sorprendente, pues fue como si todo el mal que me estuviera causando ese suplicio desapareciera al instante. El aire caliente de la noche disipó el escalofrío que estaba sintiendo cuando estuve dentro de la cabina, corroborando así que el fenómeno acontecía únicamente en el interior del vehículo. Asimismo, el mareo y el dolor de cabeza también se disolvieron, tal cual como por arte de magia. Cuando me puse de pie y estando todavía en ese confuso estado, llegó mi compañero, quien se estacionó detrás de mi tráiler.
De seguro debe ser tu cansancio, amigo. ¿Estás durmiendo bien? Deberías comenzar a darle más importancia a tu salud, hermano. Recuerda que ya no tienes 20 años de edad como cuando comenzaste este oficio. Me dijo entre bromas Fernando, cuando le conté lo que acababa de pasarme. Le respondí que estaba todo bien, que tal vez se debió a un desperfecto del aire acondicionado de la cabina del tráiler, y que al estar expuesto a tanto frío, me provocó el dolor de cabeza. Pero yo sabía que eso no era verdad, pues lo primero que hice cuando sentí el gélido ambiente fue revisar eso, el aire, y este estaba apagado. Es más, cuando en un momento dado volví a subir a la cabina, el frío ya había desaparecido también. Mi amigo estuvo ahí conmigo por unos 20 minutos quizás. Tampoco él encontró nada raro. Me sentí verdaderamente un tonto cuando al intentar arrancar el carro, el motor estaba funcionando al instante como si jamás hubiera tenido problemas. Nada más extraño pasó esa noche. Continué con mi viaje y Fernando hizo lo propio. Sin embargo, por ratos, aún sentía esa sensación extraña que había experimentado mientras sufría el fenómeno. Como si de esa forma, algo me dijera que esto todavía no había terminado. Noches después, comprobé que mi instinto tenía razón. Una vez más, me encontraba conduciendo por un sector donde nadie más que yo transitaba, y el dolor de cabeza comenzó gradualmente hasta convertirse en esos insoportables puntazos. Por un instante, tuve la turbia sensación de que me desmayaría a causa del dolor, pues ahora, este era mucho más agudo que la vez anterior. Me apresuré a estacionarme para a continuación quedarme ahí sin saber qué demonios hacer. Por reflejo, llevaba la palma de mi mano derecha sobre la sien, dado que precisamente en esos sitios es donde sentía el sufrimiento. Ya habían pasado unos cuantos segundos desde que me había detenido, y mientras pensaba si serviría de algo bajarme del tráiler o no, sucedió aquel horrible evento que me hizo caer en cuenta que había algo oscuro y siniestro detrás de todo eso. En un momento dado, comencé a sentir una presión sobre mi cabeza, más exactamente sobre la sien derecha, como así también en la izquierda. Pero esta era una presión tan clara que podía sentir como algo hundía mi cuero cabelludo. De nueva cuenta actué por instinto, y sin poder seguir ya soportando el intenso dolor, llevé mis manos para tocar mi cabeza, siendo en ese momento que sentí perfectamente que alcancé a tocar algo. Les juro que fue como una mano esquelética, fría, con un tamaño suficientemente grande como para abarcar toda mi cabeza. Esa experiencia solo duró un instante, ya que ni bien llegué a tocar esos dedos de piel rugosa, retiré rápidamente mis manos. La sensación que me quedó fue tan escalofriante que recuerdo sentir al instante como aquel frío desconocido me envolvía por completo, al mismo tiempo que iba perdiendo el conocimiento. Al despertar, estaba con mi cabeza apoyada hacia atrás sobre el asiento. El dolor había desaparecido, pero el terror que experimenté al recordar la piel de la mano que había tocado aún inundaba tétricamente mis sentidos. Por suerte, debían pasar varios días para volver a tener un nuevo viaje. Para ese entonces, ya le había contado sobre mis experiencias a mi esposa, siendo ella quien me acompañó al hospital cuando quise hacerme revisar la cabeza. El doctor no fue esperanzador con el diagnóstico que me dio, pues me aseguró que los puntazos de dolor que yo tenía generalmente antecedían a un posible ACV, y eso derrumbaba por completo la tranquilidad con la que siempre manejé al momento de realizar mi trabajo. Deberías hablar con tu jefe. La empresa siempre fue buena contigo. Si le explicas la situación, tal vez te den unos meses hasta que te hagan todos los estudios correspondientes. Recuerda que el doctor dijo que no es seguro lo que nos explicó esa mañana. Por lo tanto, no debes temer a que sufras algún ataque. Lo importante es que te encuentres bien. Y si tienes alguna enfermedad en la cabeza,
Es mejor que te cures antes de volver a subirte a tu tráiler para conducir, me dijo aquella noche mi esposa. Nunca me había sentido tan vulnerable como esa vez. Sentía ganas de gritar, de llorar de impotencia. Siempre fui un hombre independiente y lo que me estaba pasando me destruía por completo. No había forma de detener mi trabajo y contarle a la empresa lo que el médico me dijo esa vez sería una locura, ya que eso implicaría mi despido sin dudarlo. Le pedí a mi esposa que buscara a alguien que pudiera ayudarme, haciendo referencia a un curandero o a alguna bruja. Eso teniendo en cuenta lo que yo ya había experimentado al sentir la mano siniestra presionándome la cabeza. Aunque todavía no lo tenía muy claro, me atreví a pensar que tal vez me estaban haciendo brujería. Y cuando habían pasado algunas noches más, y en tanto el dolor de cabeza no se me iba, padecí aquello que terminó por disipar todas las dudas. Fue justamente cuando me preparaba para iniciar el nuevo viaje. El tráiler estaba estacionado en la vereda de mi casa, por lo que tan solo debería subirme a este y de ahí trasladarme hacia la empresa, donde cargarían el acoplado con la mercadería que debía transportar. Mi esposa me siguió hasta afuera rogándome que no me subiera al tráiler, que no hiciera ese viaje, ya que aseguraba tener una mala corazonada al respecto. A ciencia cierta, jamás podré saber si mi esposa tenía razón o no, pues no logré concretar ese viaje, ya que hubo algo que me detuvo. Algo que se me apareció a unos pocos metros de distancia en el frente y en medio de la calle, lo que en definitiva me hundió en un terror inmensurable. Una especie de animal monstruoso apareció. Juraría que se trataba de un perro, si no fuera porque eso tenía un tamaño descomunal y que toda su negra piel parecía brillar bajo el reflejo de los faroles de la calle. Asimismo, poseía garras enormes y sus extremidades eran delgadas y largas. No obstante, fue su cabeza lo más espeluznante de su aspecto, ya que ésta parecía estar aplastada desde los costados, de tal manera que solo el frente de su rostro sobresalía de él. Tengo grabado en mi memoria aquellos ojos gigantescos, blancos en su totalidad, sobresaliendo de sus cuencas como si estuviera a punto de estallar. Su hocico estaba plagado de dientes afilados que sobresalían, empapados en una repulsiva saliva que cubría sus fauces. Mantenía su mirada perturbadora sobre mí, a la vez que gruñía. Podía escuchar el sonido aterrador que producía, un sonido que parecía provenir desde el mismísimo infierno. Pero el hecho de que esa aparición tenía la cabeza aplastada, me fue imposible no relacionarla con lo que me estaba ocurriendo a mí. Es más, cuando contemplé esa anomalía con su abominable cabeza, fui capaz de percibir aquella misma presión que sentía en mi cabeza. Me refiero cuando llegué a palpar la mano sobre mí. Mi esposa no fue capaz de ver ese ente en forma de animal. Ella tan solo me vio cuando quedé inmóvil, paralizado sentado frente al volante, contemplando hacia la calle. Al ver que yo no reaccionaba cuando me hablaba, tuvo que subirme a la cabina y zamarrearme desesperadamente para así poder sacarme de ese estado de shock. No sé qué más sucedió. Lo único que recuerdo es que esa cosa ya no estaba, y mi esposa estaba sentada a mi lado rompiendo en llanto, ya que yo no era capaz de dejar de temblar. Luego de eso, fuimos a buscar la ayuda que previamente ya le habíamos mencionado a mi mujer. Un anciano chamán nos dijo lo que yo pensaba. Un trabajo de brujería estaba pasando sobre mí y amenazaba con arrebatarme la vida. Pero sin lugar a dudas, lo más perturbador fue oír que no tenía mucho tiempo, que debía comenzar con los trabajos de liberación de inmediato, si es que yo deseaba sobrevivir. Para ello me pidió traerlo a casa, ya que sus sospechas eran de que el trabajo malicioso aún seguía aquí, algo que por fortuna
Así fue, pues caso contrario, quizás yo ya no estaría en este mundo contándoles esto. Era una pequeña imagen fabricada con trapos negros. Esa cosa despedía un olor repugnante y apenas la desenterró, comenzó a heter. Lo encontró enterrado cerca de uno de los arbustos que tenemos en el jardín de mi casa. Y según el anciano, llevaba ahí como más de 2 meses. Nunca antes se me había erizado la piel como esa vez. Apenas vi la cabeza de ese muñeco, quedé estupefacto. Una pequeña fotografía de mi rostro estaba cubriéndola, y un alfiler la atravesaba de lado a lado, es decir, que ingresaba por la sien y salía por la otra. Destruyeron el muñeco. Al menos eso es lo que nos dijo que hizo el anciano. Desde ese entonces, poco a poco el dolor que me torturaba comenzó a disminuir, hasta llegar el momento en el que ya no había rastro de ese sufrimiento. Sin embargo, no me quedé solo con eso, ya que tiempo después regresé al médico para que me volviera a hacer estudios en mi cabeza. La vez anterior no halló nada, pero en esta ocasión había un diminuto tumor formándose. Gracias a Dios, lo pudieron extraer sin muchos inconvenientes. Ahora bien, la incertidumbre de no saber quién o quiénes habían hecho ese trabajo y cómo hicieron para colocarlo en mi casa sin que nadie se diera cuenta, nos carcomía la mente. Más precisamente a mi esposa, ya que ella era la que pasaba todo el tiempo en casa y se sentía culpable de nunca haberse percatado de algo así. Por otro lado, los únicos que solían ir a mi casa eran mis suegros y mis padres, y algunos amigos cuando yo estaba presente. Por lo tanto, no sabíamos quién quisiera hacernos ese daño, y por obvias razones ignorábamos el motivo. No obstante, debo agregar un detalle más que ocurrió varios meses después, algo que cuando sucedió me hizo recordar todo esto, ya que básicamente sucedió casi de un modo idéntico. Mi amigo Fernando dejó de presentarse en la empresa a trabajar. Cuando fui a verlo, me di con que estaba enfermo. Un tumor se le había formado en la cabeza. Los estudios y medicamentos de los médicos no lo estaban ayudando. Y cuando le hablé del anciano que me curó, él se negó rotundamente a recibirlo. Pocas semanas después, se mudó a otra colonia y jamás volví a saber de él. Aún así, yo fui a visitar el curandero para pedirle ayuda, a lo que éste me recomendó que dejara las cosas como estaban, puesto que sentía que mi amigo estaba recibiendo un mal que él mismo provocó. Les aclaro, el brujo jamás me dijo que él fue quien me hizo el mal a mí, pero Fernando era uno de los amigos a quienes en muchas ocasiones recibí en mi casa, y tuvo acceso al jardín donde hallaron el trabajo, que por poco me arrebata la vida a mí. Por esto y mucho más, nunca más volví a ser tan confiado, por más que se tratara de un conocido de la infancia. Tal vez fue pura coincidencia, o quizás todo se trató de una macabra justicia. Eso es algo que nunca sabré. Nunca olvidaré aquella noche en la carretera, donde lo vi. Mi nombre es Luana, y tengo 28 años. Los hechos que voy a narrar sucedieron hace 4 años, cuando era conductora de un autobús de una línea de autobuses en Aguascalientes. Mi recorrido diario duraba al menos 2 horas. Atravesaba gran parte de la ciudad, y luego regresando por una carretera poco transitada que llevaba a las colonias periféricas. El último viaje siempre lo realizaba de noche, a las 11 en punto, y regresaba a casa alrededor de la 1:30 de la madrugada. Este último trayecto nocturno era mi preferido, ya que había menos pasajeros y el tráfico era más ligero. Además, disfrutaba del viaje de regreso, ya que generalmente el autobús iba vacío y no había gente esperando en las paradas. Aquella noche, la noche que ocurrió todo,
había completado el itinerario a una velocidad récord y apenas habían pasajeros. Al llegar al último barrio, el autobús estaba vacío, así que emprendí el viaje de regreso. La oscuridad era intensa, con nubes cubriendo la luna. La carretera se veía solitaria. Como ya mencioné, la última parte del recorrido era mi momento preferido, donde podía sumergirme en mis pensamientos y ensoñaciones, disfrutando de la satisfacción del trabajo bien hecho y relajándome un poco. Así que puse música suave en el estéreo con el volumen bajo. Alcé la vista y de repente vi algo a través del espejo retrovisor. Había un hombre sentado en la última fila a la derecha. Esto me sorprendió, ya que estaba segura de que no había nadie más en el autobús. No lo había visto en ningún momento. El sujeto estaba inmóvil, sentado con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Pero lo que más me llamó la atención fue que su rostro estaba cubierto por una manta roja. Pensé que estaba dormido y que tal vez se había pasado su parada. Continué unos kilómetros más. El hombre no se movía en absoluto. De repente, comencé a sentir intranquilidad por no poder ver su rostro. Bajé el volumen del estéreo y le dije: «Oiga, señor». Pero no reaccionó. La situación era muy extraña. Avancé otro kilómetro, y ahí fue cuando decidí detenerme. Estaba segura de que el hombre era de alguna colonia de las afueras y se había quedado dormido. Tal vez si lo despertaba, aún podría regresar a pie, ya que no estábamos muy lejos. Estacioné el autobús al costado de la ruta en el arcén y caminé hacia el fondo del pasillo. A medida que me acercaba al hombre inmóvil con el rostro oculto bajo la manta roja, una sensación de terror se apoderó de mí. Sentí como la piel se me erizaba y mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos también se volvieron sudorosas. La verdad, no sabía por qué estaba experimentando esas sensaciones. Era como si un terror sobrenatural se hubiera apoderado de mí. Me detuve a 1 o 2 metros del individuo. Fue entonces cuando noté algo que me asustó aún más. El hombre tenía la ropa completamente destrozada, y de la manta que cubría su rostro caían gotas de un líquido rojizo, líquido que empapaba su camisa y parte del asiento del autobús. Inmediatamente pensé que alguien le había quitado la vida, y al pensar en eso, mi ánimo se desplomó, ya que tendría que dar explicaciones infinitas a la policía y a la empresa de autobuses que me había contratado. Me esperaba una noche de pesadilla. Sin aliento, balbuceé: «Señor, ¿se encuentra bien?». Pero el hombre ni siquiera se movía 1 centímetro. Además, me di cuenta de que tampoco podía respirar. Estaba a punto de quitarle la manta roja del rostro, cuando un sonido me sobresaltó. Era la bocina del autobús. Me giré rápidamente pensando que alguien había entrado al vehículo, aunque no había escuchado el chirrido de la puerta al abrirse. Pero no había nadie. Sin embargo, la bocina seguía sonando como si una mano invisible estuviera presionándola. Me dirigí hacia la parte delantera y presioné la bocina hasta que el ruido cesó. Luego miré hacia atrás y vi que el hombre ya no estaba. Por un momento pensé que tal vez se había caído y que ahora estaba debajo de los asientos. La idea no me agradó en absoluto. Estaba sola y en medio de una carretera oscura y solitaria. ¿Qué sucedería si aquel hombre seguía vivo y trataba de hacerme daño? Agarré una barra de hierro que muchos conductores de autobuses solemos llevar como arma, guardada siempre debajo del asiento. Me acerqué al fondo del pasillo y me agaché para verificar si aquel sujeto se encontraba debajo de los asientos. Pero para mi gran sorpresa, no había nada. Quedé completamente asombrada, ya que era imposible que el hombre hubiera desaparecido. Ni siquiera podría haber escapado por la ventanilla, ya que todas eran pequeñas ventanas horizontales que solo se abrían por la mitad. Por seguridad, volví a mirar debajo de los asientos. Increíblemente no había nada.
No había nadie allí. Regresé a mi asiento y volví a encender el autobús. Recuerdo que en ese momento pensé: «Diablos, acabo de ver un fantasma». Y supe de inmediato que eso era lo que había ocurrido. Decidí continuar mi marcha, temblando en mi asiento. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver la figura de aquel hombre, pero no volvió a aparecer. Habría recorrido unos 3 o 4 kilómetros, cuando vi a una mujer haciendo señas en una parada. Me detuve aliviada. Necesitaba compañía y alguien con quien hablar. La mujer subió y la vi muy asustada. Miraba constantemente hacia la carretera, como si estuviera buscando algo que la hubiera aterrorizado. Se sentó en la primera fila muy cerca de mí, como si también estuviera buscando protección en mi compañía. Solo para decir algo, soy de esas personas que hablan mucho cuando están nerviosas, así que le dije: «Oiga, qué noche tan fría, ¿verdad?». Pero la mujer no me respondió, solo me miró fijamente. Noté que sus manos se movían incontrolablemente, retorciéndose los dedos mientras miraba repetidamente por la ventanilla. En un momento dado me olvidé de ella, ya que no quería hablar. Después de un rato, escuché a la mujer murmurar: «¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios mío!». Luego miró hacia atrás y dijo casi con un grito: «¡Hay alguien allá en el fondo!». Sus palabras me llenaron de terror, así que miré por el retrovisor lentamente, pero increíblemente no vi nada. La mujer se puso muy nerviosa. Dijo algo como: «Me ha encontrado», y se levantó del asiento. Le ordené que se sentara, pero ella seguía mirando hacia atrás, hacia la parte trasera del autobús, y me dijo desesperada: «Usted no entiende, usted no sabe nada». Y luego, misteriosamente, las luces internas del autobús se apagaron. No sé por qué sucedió eso. Tal vez fue un problema con la batería o algún fallo eléctrico. En cualquier caso, el autobús quedó completamente a oscuras. Ni siquiera podía ver los asientos traseros. La mujer entró en pánico. Se acercó a mí y me dijo: «Por favor, detenga el autobús», siempre mirando hacia atrás. Sabía que eso no era posible, pero debido al miedo, le hice caso y la mujer se bajó completamente apresurada. Continué mi viaje con las luces completamente apagadas. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando que alguna sombra apareciera de la oscuridad en cualquier momento. Pensé que si algo así me sucedía, iba a tener un paro cardíaco. Finalmente llegué a la ciudad y estacioné el autobús en el edificio de la central. Mis manos temblaban sobre el volante. Estaba muy pálida, tanto que un compañero que se estaba retirando me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no y le conté lo que había sucedido. Al escuchar mi historia, el hombre palideció. Me dijo que lo siguiera y me llevó a las oficinas de la empresa. Abrió un cajón y sacó un recorte de un viejo periódico. Me mostró lo que contenía dicha imagen y casi me desmayó. Ahí estaba la foto de la mujer que había subido a mitad del trayecto. El titular decía: «Mujer aguascatalense asesinada por su marido». Temblando, leí el resto del artículo. Contaba la historia de un hombre que le había quitado la vida a su esposa durante una lejana noche de 1977. Luego, había intentado huir en un autobús, pero los vecinos lo persiguieron, lo atraparon y le quitaron la vida en un acto de justicia por mano propia. Según el periódico, le habían destrozado todo su cuerpo y cuando falleció, lo cubrieron con una manta roja. Apenas terminé de leerlo, sentí que me desmayaba. Mi compañero me detuvo y me dijo: «Oye, no te preocupes, lo que has visto lo hemos presenciado al menos una vez en nuestras vidas. La mujer suele subirse a mitad de la ruta y siempre está huyendo de su marido. Nadie habla de ello, pero es algo a lo que tendrás que acostumbrarte si quieres seguir trabajando aquí». Esa noche
fui a casa y cerré todas las puertas y ventanas, y además me acosté en mi cama con un crucifijo. Esa noche comprendí que en este mundo existen cosas ocultas que no comprendemos, que ignoramos, y que muchas veces pasamos por alto en medio del frenesí de nuestras vidas cotidianas. Unos meses después renuncié al empleo, pero siempre he recordado aquella terrible experiencia como conductora de autobús, y por eso, esta noche he decidido compartírselas. Hola de nuevo, oyentes. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Buenas noches. Quiero contar un relato corto, pero que no obstante, no puedo apartar de mi mente. Resulta que yo volvía de mi trabajo. Me había tomado el autobús que era el último que salía rumbo a mi pueblo. No había muchos pasajeros sobre el autobús. Éramos apenas una chica y yo, además del conductor claramente. Yo estaba tan cansado que me dormí ni bien apoyé la cabeza contra el respaldo. Y recuerdo que tuve unos sueños muy raros. Sueños en donde unas extrañas luces surgían de entre unas nubes, justo por encima de mi casa. Me desperté asustado sin saber dónde estaba. Miré a través de la ventanilla y solo pude ver oscuridad. De repente, sentí el temor de haber pasado mi parada. Entonces me volteé para preguntar a la pasajera dónde estábamos. Y justo ahí me di cuenta de algo. El autobús estaba detenido. Miré a la pasajera y vi que estaba muy pálida, mirando concentradamente a través de la ventanilla hacia afuera. Oiga, ¿qué le sucedió?, le pregunté, pero la pasajera me hizo un gesto rápido de que me callara. Parecía realmente muy asustada. Sus ojos estaban muy abiertos y sus labios temblaban. Miré hacia el conductor y vi que el asiento estaba vacío. La puerta del autobús estaba abierta, y ahí fue cuando supe que algo malo había pasado. Pensé que quizás algún neumático se había pinchado o habíamos chocado contra otro coche. Estaba por volver a preguntarle a la chica qué sucedía, cuando su rostro apareció en mi ventanilla. Era el rostro más horrendo que vi en mi vida. Parecía una mujer o un hombre muy viejo. Tenía los cabellos blancos y sus ojos estaban totalmente negros. Sonreía de una manera demasiado siniestra. Con una mano de dedos largos, golpeó la ventanilla 3 veces. El pánico se había apoderado de mí. Pero luego de eso, ella, o mejor dicho, eso, se alejó en la oscuridad. Yo había quedado paralizado. Sentía el gusto del miedo en mi garganta. En eso, vi que algo entraba por la puerta abierta del autobús y casi grité del pánico. Pero por fortuna, era el conductor, quien se apresuró a cerrar la puerta y arrancó el autobús. Nos alejamos a toda velocidad, mientras el hombre miraba por el espejo retrovisor. Parecía rezar en voz alta. La pasajera también respiraba de manera entrecortada. Me miró unos segundos con unos ojos aterradores que jamás voy a olvidar, y me dijo que habíamos atropellado a una mujer y que el conductor se había detenido para atenderla, pero la mujer se puso a caminar como una araña por la carretera. Le hice más preguntas. Ya no recuerdo exactamente qué era lo que le había preguntado, pero la pasajera simplemente se giró y no volvió a responderme más. Miré fijamente por la ventanilla como temiendo que aquella cosa todavía estuviera en la carretera siguiéndonos. Continuamos el viaje en un silencio que parecía sepulcral, únicamente roto por el sonido que hacía el motor del autobús, hasta que llegamos al pueblo más cercano. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando qué fue lo que vi a través de la ventanilla. ¿Por qué sus ojos estaban tan negros? ¿Y por qué me había sonreído de esa manera tan siniestra y diabólica?
Me llamo Emilio García y soy un veterano trailero que recorre las arterias que conectan México de extremo a extremo. Nací y crecí en el corazón de Monterrey, donde la ética del trabajo duro y el respeto por los demás se impregnó en mi alma desde la infancia. Como hijo de un carnicero y una maestra, aprendí que cada acto tiene consecuencias y cada elección importa, pero nunca pensé que esta elección me perseguiría en la forma más escalofriante. Mi vida se basa en una rutina simple pero sólida. Cada día me siento al volante de mi querido camión, entregando cargas que viajan desde la frontera hasta la costa y viceversa. Me encanta la carretera, su soledad, su silencio, el silencioso gruñido de mi motor y las ocasionales melodías de la radio. Aquella noche, la risa floreció en mi rostro al pasar por una cruz a un costado de la carretera. En ella estaba inscrito el nombre más peculiar que había visto: Hermenegildo. El humor morboso se apoderó de mí, pero se evaporó cuando vi a un anciano empapado por la lluvia, pidiendo auxilio a un lado de la carretera. Era mi deber. Pensé ayudar a quien lo necesitara, así que me detuve y le ofrecí un aventón. «Muchas gracias, joven», murmuró con una voz ronca y cansada mientras subía al camión. «Sabes, llevo horas esperando bajo esta tormenta». Había una mirada extraña en sus ojos, como si supiera más de lo que decía. Le ofrecí llevarlo a donde necesitara, pero en lugar de darme una dirección, comenzó a hablar de forma incoherente sobre las historias y tragedias que habían ocurrido en esa misma carretera. Su voz sonaba como un disco rayado. El aire en la cabina se volvió un poco más denso de lo habitual. El humor que había sentido por la cruz y el hombre de Hermenegildo se había esfumado por completo. «Pero lo más importante», dijo el anciano con una intensidad que me hizo estremecer, «es nunca olvidar a aquellos que han caído aquí. Debemos respetar a los difuntos». Esa fue la última cosa que dijo, antes de que lo dejara en la próxima estación de servicio. Y después de esa noche, algo cambió. Ese sentimiento de humor que había sentido por la cruz se había convertido en un recuerdo distante, reemplazado por una sensación de desasosiego que no podía sacudir. El miedo se infiltró en mi hogar, afectando a mi familia y llenando nuestras vidas de sombras y pesadillas. Los días posteriores al encuentro con el anciano, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en mi casa. Cosas moviéndose del lugar, sombras danzantes en las esquinas de mi visión periférica, ruidos inexplicables en medio de la noche. Pronto, mi hogar, antes un refugio de paz, se convirtió en un lugar donde la ansiedad reinaba. No pasó mucho tiempo antes de que estos fenómenos afectaran también a mi esposa e hijos. Pesadillas que los despertaban llorando, sombras que los observaban en la noche y la sensación constante de que alguien más estaba con nosotros. Mi casa, nuestro hogar, estaba ahora plagada de miedo. La situación alcanzó su punto máximo cuando, después de uno de mis viajes, encontré la cabina de mi camión manchada de sangre. El olor a hierro llenaba el aire, y justo ahí recordé las últimas palabras del anciano, aquel que recogí en esa noche tormentosa. Determinado a proteger a mi familia y poner fin a este tormento, busqué la verdad detrás de la maldición que nos había caído. Y lo que descubrí me dejó impactado. El anciano que había recogido, el anciano que me había contado esas historias, había muerto en ese mismo tramo de carretera hace ya varios años. Eso según las historias del pueblo más cercano de donde recogí aquel viejo aquella noche. Decidimos acudir a un chamán local que realizó una ceremonia para purificar nuestra casa y liberarnos de los tormentos del anciano. A medida que el humo sagrado llenaba cada rincón de nuestro hogar, sentí como el peso del miedo comenzaba a disiparse. Aprendí una valiosa lección aquella noche. Aunque la bondad y la caridad son importantes, también lo es estar alerta a las consecuencias imprevistas de nuestros actos. Aunque mi espíritu de ayudar sigue intacto, lo hago con más precaución y respeto por las historias ocultas que todos cargamos.
Desde entonces, cada vez que paso por una cruz a la orilla de la carretera, bajo la velocidad y ofrezco una oración silenciosa, un recordatorio para nunca olvidar a respetar a los muertos. Y cada vez que veo el nombre de Menegirdo, ya no río. En su lugar, siento una punzada de respeto y una advertencia de lo que puede suceder cuando uno olvida honrar a quienes han caído antes que nosotros. Saludos, oyentes. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Mi vida siempre ha sido trepar, saltar y dominar terrenos inhóspitos. Soy un trailero, y no me refiero al tipo que aparece en los tribunales. Mi juzgado es la montaña. Mi sendero es la montaña. Mi jurado, los senderos pedregosos y empinados. Y mi bicicleta es mi fiel defensora y acompañante en este escenario salvaje. Pero hace poco las cosas cambiaron. Ya no era solo yo, mi bicicleta y la montaña. Algo más estaba en juego. Y a partir de entonces, me adentré en una esfera de terror que nunca antes había experimentado. Comenzó en una competencia de trial en la que estaba participando. Habíamos viajado hasta una región montañosa bastante remota para este evento. Sin embargo, había una sensación extraña en el aire. El lugar, conocido como el Monte Negro, estaba cubierto de mitos y leyendas sobre desapariciones y extraños sucesos. Pero yo soy un hombre de hechos, no de ficción, por lo que todo eso me pareció una tremenda payasada. Una vez en la montaña, comenzamos la competencia. Las primeras rondas fueron como siempre, desafiantes y emocionantes. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la ruta más complicada, la sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. A mitad de camino, el sendero se puso muy angosto, con una pendiente a un lado y un muro de roca al otro. Cuando me disponía a saltar por encima de una roca particularmente grande, escuché un sonido extraño, como un susurro que parecía provenir de la misma montaña. Ignorando el sonido, me lancé, pero en el último momento, mi bicicleta patinó, y en una fracción de segundo, me encontraba volando por el aire, cayendo en un abismo profundo. Desperté en una cueva oscura. Mi bicicleta estaba a un lado, rota e inutilizable. El dolor de mi pierna izquierda me decía que estaba rota, pero lo más preocupante no era eso. Lo más aterrador eran los susurros, los mismos que había oído antes, pero ahora mucho más fuertes. Venían de las sombras de la cueva. Decidí explorar la cueva con dificultad en busca de una salida, pero cuanto más me adentraba, más fuertes se volvían los susurros. Eran ininteligibles, una mezcla de voces masculinas y femeninas, jóvenes y viejas. Desesperado, traté de bloquearlos, pero no pude. Entonces, en el más profundo de los recovecos, encontré algo inimaginable. Un altar antiguo cubierto de extraños símbolos y ofrendas. Había fotos de personas, muchas de ellas traileros como yo, con fechas y nombres grabados en pequeñas placas de metal. En ese momento, comprendí la terrible verdad. Las voces, las desapariciones, el miedo, todo estaba conectado. Esa montaña era un cementerio para los que desafiaban su sendero. Grité de terror, pero la montaña solo respondió con más susurros. Con mis últimas fuerzas, logré arrastrarme fuera de la cueva. La luz del día me cegó por un momento, pero cuando mis ojos se acostumbraron, vi siluetas de personas, todas mirándome, y los susurros salían de cada una de sus bocas. Aunque no lo crean, me desmayé del pánico. Ese hecho cambió por completo mi realidad. Cuando desperté, estaba en un hospital. Me dijeron que un equipo de rescate me había encontrado inconsciente al pie de la montaña. Mi bicicleta y yo habíamos desaparecido durante días. Me alivió saber que estaba a salvo, pero sabía que algo me había cambiado. Después de aquel día, no he vuelto a competir, pero tampoco he dejado la bicicleta.
Ahora solo me limito a senderos locales, a terrenos conocidos. La montaña sigue llamándome, pero ya no la desafío. Aún así, la recuerdo cada día con el susurro del viento y el crujir de las ruedas de mi bicicleta. Bien, oyentes, vamos con el tercer relato de esta noche. Soy Carlos, un veterano de la carretera. Durante 15 años he manejado mi tráiler a través de todo México, llevando mercancías de un lado a otro del país. Cientos de historias se acumulan en mi mente, pero hay una que jamás podré olvidar. Aquel lúgubre viernes de invierno, me encontraba recorriendo una ruta desconocida para mí, entre San Luis Potosí y Zacatecas. El atardecer cayó rápidamente, y pronto me encontré envuelto en la negrura de la noche, con solo el sonido del motor y la música de mi viejo reproductor de cassette como compañía. Mi destino era un pequeño pueblo a unas horas de distancia, pero el trayecto que debía ser rutinario pronto se tornó en una pesadilla. Mis faros iluminaban apenas unos metros adelante, y parecía que la carretera nunca terminaría. Pasadas las 2 de la madrugada, empecé a sentir una fatiga tremenda. Mis párpados pesaban y mi concentración flaqueaba. En un intento de despertar, bajé la ventanilla para que el aire fresco golpeara mi rostro. Y ahí fue cuando la vi. Una figura se encontraba parada al borde de la carretera, apenas visible en la penumbra. Pensé que podría ser alguien que necesitaba de ayuda, así que decidí detenerme. A medida que me acercaba, la figura se volvió más clara. Un hombre alto y delgado, vestido con ropa gastada y una maleta en la mano. ¿Qué tal, amigo? Estoy intentando llegar a casa. ¿Podría llevarme hasta el siguiente pueblo, por favor?, preguntó con una voz que sonaba cansada y llena de desesperación. Por algún motivo sentí una sensación incómoda, pero la empatía me llevó a aceptar su solicitud. Mientras avanzábamos, el desconocido se mostraba cada vez más nervioso. Observaba constantemente por la ventana y se sobresaltaba con cada sonido. Intenté hablar con él para aliviar la tensión, pero sus respuestas siempre eran cortantes y evasivas. A mitad del camino, la música de mi reproductor se detuvo abruptamente y un grito inhumano llenó la cabina. El hombre se estaba retorciendo en su asiento, cubriéndose los oídos, mientras el sonido parecía volverse más y más fuerte. Luché contra el pánico que se apoderaba de mí y con todas mis fuerzas logré detener el tráiler. «¡Tienes que irte! ¡Ellos vienen por mí!», gritó el hombre mientras salía del tráiler y corría hacia la oscuridad. ¿Qué carajos había sido eso? Me quedé paralizado y con el corazón latiendo desenfrenadamente. El grito aún retumbaba en mis oídos. De pronto, todo volvió a la normalidad. El grito cesó, la música regresó y la carretera volvió a sumirse en silencio. Me costó un par de minutos reunir el valor para salir del tráiler y buscar al hombre, pero ya no había rastro de él, solo oscuridad, hasta que llegó un resplandor como si me hubiese tomado una foto de una cámara fotográfica gigante y un tremendo estruendo. Decidí seguir mi camino, pero el terror me acompañó durante el resto del viaje. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero esa noche cambió mi perspectiva para siempre. A partir de entonces, mi respeto por la carretera y sus secretos se ha intensificado, y siempre trato de evitar viajar solo en la noche, temiendo encontrarme de nuevo con el desesperanzador hombre y su incomprensible terror. Aún me pregunto hoy en día qué habrá sido de él. ¿Qué tal, oyentes? Aquí viene el último relato de esta noche. Espero los estén disfrutando. Puedes llamarme Luis. He sido trailero durante más de una década, pero nada de lo que he experimentado puede compararse a lo que me sucedió una noche mientras cruzaba la helada soledad de Canadá. Fue en esa gélida oscuridad
donde las estrellas parecían esculpir las sombras más oscuras y el silencio se convertía en el siniestro susurro del viento. Aquella noche había cargado madera en la Columbia Británica. Mi destino era la bulliciosa metrópoli de Toronto. El camino se extendía como una cinta negra a través de la espesura blanca, y aunque la ruta me resultara familiar, la noche se sentía casi premonitoria. Todo comenzó cuando vi las luces por primera vez. Estaban muy lejos. Habían unos puntos de luz danzando en el horizonte oscuro. Pensé que eran aviones o helicópteros. El cielo canadiense siempre está salpicado de pequeñas aeronaves, pero a medida que avanzaba, las luces no parecían moverse en una dirección constante. Saltaban de un lugar a otro, cambiando de color de azul a verde, de verde a rojo. Era un espectáculo perturbador y fascinante. Conforme la noche se adentraba y la soledad se volvía más evidente, las luces empezaron a acercarse. Ya no eran unos puntos lejanos, sino que parecían flotar en un marco cercano, moviéndose en patrones indescriptibles. Sentí una punzada de inquietud que se deslizó por mi espalda como un dedo frío. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que unas luces en el cielo me estaban siguiendo? Sonaría como un loco. Las luces empezaron a moverse a tándem con mi camión. Si aceleraba, se movían más rápido. Si frenaba, ellas frenaban. Era como si estuvieran jugando conmigo, probándome, o tal vez empujándome al límite. Mis manos apretaron el volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. El sudor frío goteaba por mi mente y empapaba mi camiseta. El temor comenzó a carcomer mi valentía. Las luces se intensificaron tanto que podía ver los árboles iluminados a los lados de la carretera, como si fuera de día. Me sentí cegado, desorientado, y fue entonces cuando lo vi. Una figura surgió en la carretera. Era una forma oscura y humana que se destacaba contra el fulgor de la noche. Instintivamente frené en seco, el camión chirriando y humeando en protesta. Cuando las luces se atenuaron, vi que la figura había desaparecido. Solo quedaba la carretera vacía, las luces danzantes en el cielo y yo. Aquella noche no dormí. Conduje hasta llegar a un motel a la salida de un pueblo. Al día siguiente, las luces habían desaparecido. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, aún las veo en el cielo siguiéndome, sintiendo que me siguen, que me observan. Nunca he vuelto a conducir por esa ruta, y cada vez que veo una luz en el cielo, mi corazón se congela. No sé qué eran esas luces ni qué querían de mí, pero me dejaron con una sensación de temor e intriga que aún me persigue hasta el día de hoy. Todavía soy un trailero, pero ahora siempre miro 2 veces al cielo antes de ponerme en marcha. Mi nombre es Tomás y llevo más de 15 años manejando mi camión por todo tipo de rutas y en todo tipo de condiciones. He visto cosas extrañas en el camino, pero nada puede compararse con lo que me pasó una noche mientras conducía por una carretera solitaria. Era una noche oscura y fría, apenas iluminada por las débiles luces de mi camión. Estaba en medio de un largo trayecto a través de un tramo poco transitado y estaba deseoso de llegar a mi destino y descansar, pero la noche tenía otros planes para mí. En la lejanía, vi una figura pequeña junto al borde de la carretera. Pensé que mis ojos me estaban engañando, así que parpadeé y me restregué los ojos. Pero la figura seguía ahí. Era un niño pequeño, de no más de 7 años. Estaba solo, vestido con ropa andrajosa y haciendo señales con el brazo para que me detuviera. Preocupado, disminuí la velocidad y detuve el camión a un lado de la carretera. El niño no habló, simplemente me miró con ojos grandes y asustados. Le pregunté qué hacía allí, solo, en medio de la noche, y dónde estaban sus padres, pero no respondió. Parecía que no podía o no quería hablar.
Decidí llevarlo a la comisaría más cercana, así que le abrí la puerta del camión y le hice señales para que subiera. El niño obedeció sin decir una palabra y se acomodó en el asiento del pasajero. Durante varios kilómetros, el silencio en la cabina del camión era absoluto, interrumpido solo por el ronroneo del motor y el chirrido ocasional de los neumáticos sobre el asfalto. Después de un rato, el niño señaló hacia un lado de la carretera. Era un cementerio, apenas visible en la oscuridad de la noche. Pensé que tal vez quería decirme algo, así que desvié la mirada de la carretera para mirar hacia donde señalaba. Fue entonces cuando lo vi. En medio del cementerio había una figura oscura y amenazadora. Era alta, con una apariencia grotesca y demoníaca. Su presencia era tan aterradora que por un momento olvidé que estaba conduciendo. Cuando volví a mirar hacia adelante, me di cuenta de que estaba a punto de chocar contra un árbol. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el camión patinó sobre el asfalto antes de volcarse en la cuneta. Estaba aturdido. El corazón me latía a 1000 por hora. Era como si tuviera un tambor en mi pecho. Pero lo que más me preocupaba era el niño. Así que desesperado, me incorporé y miré hacia el asiento del pasajero. Pero no había rastro de él. Es como si nunca hubiera estado allí. Salí del camión lo mejor que pude y caminé hacia la carretera, tratando de entender qué había pasado. Miré hacia el cementerio, pero la figura demoníaca también se había esfumado. Aquel fue el encuentro paranormal más escalofriante de mi vida. Busqué al niño por la carretera pensando que tal vez se había salido. Pero no, era imposible. No sé lo que pasó, pero nunca volví a ver al niño. Solo espero que esté donde esté, se encuentre bien. ¿Qué tal, oyentes de Carreteras de la Oscuridad? Vamos con el segundo relato de la noche. En este relato, Alejandro nos relata su encuentro con un guardián negro de la carretera. Mi nombre es Alejandro Pérez y durante los últimos 15 años he sido trailero en las vastas autopistas de México, recorriendo desde la torrida península de Yucatán hasta las montañas cubiertas de nieve de Chihuahua. Siempre he disfrutado de la soledad de la carretera, pero hubo una ocasión que cambió mi percepción para siempre. Todo sucedió en la carretera conocida como La Rumorosa, situada en el estado de Baja California, famosa por sus curvas y pendientes pronunciadas. Es una vía que conduce a través de montañas desérticas y barrancos profundos. Pero esa noche me esperaba algo más que un paisaje impresionante. Estaba llevando un cargamento de productos agrícolas desde Tijuana hasta la Ciudad de México. La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban en el cielo y un viento fresco soplaba por la ventana abierta de mi cabina. Hice una parada en un pequeño puesto de carretera para tomar un café y estirar las piernas. En aquel lugar me encontré con un hombre mayor de arrugas profundas y ojos llenos de historias. Notó que yo era trailero y comenzó a hablarme del perro negro, una leyenda conocida en aquellas partes. Contaba que el perro negro era una criatura de gran tamaño, con ojos brillantes como las llamas, que aparecía en las carreteras a altas horas de la noche. Según él, quien lo viera debía prestar atención, ya que la criatura era un presagio de peligro inminente. Con una sonrisa amistosa, asentí y escuché la historia, pero en el fondo pensé que solo eran supersticiones de la región. Pagué mi café y volví al camión, con la historia del perro negro rondando por mi mente. Ya bien entrada la noche, mientras me adentraba en la parte más solitaria y oscura de La Rumorosa, vi a lo lejos una figura oscura en el borde de la carretera. Según me acercaba, pude distinguir la forma de un enorme perro negro. Mis faros reflejaron en sus ojos y por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé la historia del viejo y por un instante la lógica cedió ante el miedo.
Para mi sorpresa, el perro no se movió de la carretera y parecía mirarme directamente. Sin saber por qué, detuve el tráiler y bajé de la cabina. El perro me observaba fijamente. Luego giró y comenzó a caminar en dirección al desierto. En lugar de seguir al perro en el desierto, decidí mantenerme seguro en mi cabina. El gran perro negro me miró durante un momento más antes de girar y desaparecer en la oscuridad del desierto. Me quedé allí, inmóvil, con la respiración contenida, hasta que el silencio de la noche volvió a ser el único sonido que me rodeaba. Sacudí la cabeza intentando quitarme el miedo y la superstición, y luego puse el camión en marcha y continué mi camino, aunque no pude evitar revisar constantemente mis retrovisores, esperando ver aquellos ojos brillantes de nuevo. Algunos kilómetros más adelante, mientras la carretera serpenteaba por la montaña, noté que un automóvil se acercaba a gran velocidad por detrás. Intenté apartarme a un lado para dejarle espacio, pero el conductor parecía fuera de control. En un instante, el automóvil golpeó la parte trasera del tráiler, causando que perdiera el control y se desviara peligrosamente hacia el borde del precipicio. Logré mantener la calma y con un esfuerzo sobrehumano pude recuperar el control del tráiler. Finalmente detuve el camión y salí de la carretera. El automóvil que me había golpeado estaba a unos metros más adelante, volcado y con las luces parpadeando en la oscuridad. Corrí hacia el auto temiendo lo peor. Dentro había una pareja de jóvenes, ambos inconscientes. Inmediatamente llamé a los servicios de emergencia y les proporcioné nuestra ubicación. Mientras esperaba la llegada de ayuda, me quedé mirando el precipicio al que casi me había caído. Recordé la advertencia del anciano y la aparición del perro negro. El terror y el suspenso se apoderaron de mí al darme cuenta de que si no hubiera detenido el camión al ver al perro, probablemente habría estado en la parte más peligrosa de la carretera cuando el automóvil me golpeó. Esa noche, el perro negro dejó de ser una simple leyenda para mí. Aunque era un cuento popular, no pude evitar sentir que de alguna manera esa criatura había salvado mi vida al advertirme de un peligro inminente en la carretera. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche por las solitarias carreteras de México, no puedo evitar mirar hacia el borde del camino, buscando aquellos ojos brillantes en la oscuridad. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche, donde Drade nos relata el destino en el camino oscuro. El sonido del silencio. Ese es mi nombre, aunque todos me conocen como Drade, un orgulloso camionero de larga distancia, con más de 3 décadas de carreteras a cuestas. Mis viajes me han llevado a recorrer todo Estados Unidos, conociendo sus desiertos polvorientos, sus interminables llanuras y sus montañas vertiginosas. Pero esta noche no es una historia de los hermosos paisajes que he presenciado, sino de una noche oscura y tormentosa, en la que me enfrenté a lo inexplicable. Era una noche de verano, cargada de electricidad, en la que me tocaba recorrer la solitaria ruta que conecta Arizona con Nuevo México. Siempre he considerado esa carretera como una de las más desoladas y tenebrosas, pero esa noche se sentía especialmente lúgubre. Un silencio extraño se cernía sobre la carretera, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Justo al llegar a la mitad del trayecto, la radio de mi camión comenzó a fallar. No era nada raro, dado que a menudo perdía la señal en aquella área remota. Pero esta vez, la estática fue reemplazada por una voz susurrante que repetía una y otra vez: «No entres al silencio», en un tono lastimero. Intrigado y un poco asustado, intenté responder a la voz, pero solo conseguí más estática. Luego, algo captó mi atención en la carretera. A lo lejos, en la tensa negrura de la noche, pude distinguir la figura de una mujer vestida de blanco que parecía caminar por el borde de la carretera. Pensé que quizás necesitaba ayuda, así que disminuí la velocidad
y me acerqué a ella. Cuando estaba a punto de alcanzarla, la mujer se giró hacia mí. Su rostro era pálido y sus ojos, negros como la noche, no mostraban signos de vida. Sin medir palabra alguna, apuntó hacia mí y luego se desvaneció en el aire. Miré hacia donde ella estaba y vi una espesa niebla que parecía surgir de la nada y engullía la carretera. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en la cabina de mi camión con el ruido de la lluvia golpeando el techo del metal. El camión estaba detenido al lado de la carretera y la mujer de blanco había desaparecido. La niebla también se había disipado, dejando solo el oscuro camino delante de mí. A pesar de la confusión y el miedo, decidí continuar con mi camino. La radio volvió a funcionar, pero esta vez solo emitía música country y anuncios de camiones de segunda mano. La voz misteriosa simplemente había desaparecido. Finalmente llegué a mi destino. Entregué la carga y me dirigí a un bar local para intentar olvidar la extraña experiencia. Allí, un viejo camionero llamado Phil me escuchó contar mi historia. Asintió, tomó un trago de cerveza y me dijo que él también había encontrado a la mujer de blanco y la niebla años atrás. Según Bill, eran espíritus de la carretera que aparecían en las noches oscuras y tormentosas para advertir a los camioneros de un peligro inminente. Me contó historias de otros conductores que habían ignorado las advertencias y habrían sufrido accidentes terribles poco tiempo después. Intrigado por sus relatos, le pregunté cómo había logrado evitar el destino trágico que pareció acechar a quienes encontraban a la mujer de blanco. Bill me miró con seriedad y me dijo: «Escucha, chico. La clave está en el sonido del silencio». Me explicó que cuando la radio comenzaba a fallar y el silencio se apoderaba de la noche, debía detenerme y esperar a que la niebla se disipara y la voz susurrante se alejara. Tomé sus palabras en serio y prometí estar atento a las señales en el futuro. A medida que continuaba mi carrera como camionero, me encontré con más ocasiones en las que la radio fallaba y el silencio envolvía la noche. Pero siempre recordaba las advertencias de Phil y no me dejaba tentar por la oscuridad o la urgencia de continuar. Aprendí a respetar el sonido del silencio y a confiar en mi intuición. Con el tiempo, comencé a notar un patrón en mis encuentros paranormales en la carretera. Siempre había una presencia inquietante, ya sea una figura fantasmal, una niebla densa o un susurro misterioso. Pero también aprendí que esos encuentros eran una advertencia, una oportunidad para evitar un destino trágico. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria en medio de una tormenta, la radio comenzó a fallar y el silencio llenó el aire. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras recordaba las historias de Bill y la mujer de blanco. Decidí hacerle caso a mi instinto y me detuve justo al lado de la carretera. Observé a mi alrededor. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y la oscuridad era opresiva. De repente, escuché un leve llanto. Me giré y a través de la lluvia vi a un niño empapado y tembloroso parado en medio de la carretera. Su rostro estaba lleno de tristeza y desesperación. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta del camión y lo invité a subir. El niño subió y se acurrucó en el asiento del pasajero, sin decir una sola palabra. Conduje hasta la estación de policía más cercana, mientras el niño permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. Cuando llegamos a la estación, el niño se bajó del camión sin decir una palabra y se alejó lentamente. Me quedé mirándolo con curiosidad, pero antes de que pudiera hacer algo, desapareció. Sí, desapareció en la oscuridad de la noche. Intrigado y lleno de preguntas, me acerqué al oficial de policía de guardia y le conté lo sucedido. Él me miró con asombro y el oficial de policía me escuchó atentamente mientras le narraba mi historia con el niño en la carretera. Parecía perplejo por lo que le contaba,
pero a la vez tenía un brillo de reconocimiento en sus ojos. Después de un momento de silencio, me dijo que lo que había presenciado era parte de una leyenda local que circulaba entre los lugareños. Según la leyenda, había ocurrido un trágico accidente en la carretera años atrás. Un autobús escolar se había volcado durante una tormenta, llevándose consigo la vida de varios niños. Desde entonces, se decía que sus espíritus permanecían en la zona, apareciéndose a los conductores que pasaban por allí. En esas circunstancias, me dio por mirar a la ventana y vi a un grupo de figuras borrosas paradas en la distancia, mirando fijamente hacia la estación. Decidí no mencionarlo al oficial y me despedí, sintiendo la necesidad de seguir adelante con mi viaje. Pero mientras volvía a mi camión, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Sentí que algo se acercaba rápidamente desde la oscuridad. Subí al camión y aceleré, tratando de alejarme de esa presencia inquietante. Pero justo cuando pensé que se había escapado, una figura apareció frente a mí en medio de la carretera. Era un niño, pero su rostro estaba desfigurado, su mirada vacía y su aspecto pálido como si fuera un cadáver viviente. Mi corazón se detuvo y frené bruscamente, evitando por poco chocar con él. El niño se quedó inmóvil, mirándome fijamente con sus ojos sin vida. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras, salió un chillido que me heló la sangre. Desesperado, di marcha atrás y aceleré en reversa, alejándome de esa aterradora visión. Mientras conducía a toda velocidad, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que había presenciado algo sobrenatural y que había escapado por poco de un destino terrorífico. Desde ese día, nunca más volví a conducir por esa carretera maldita. Aprendí a confiar en mis instintos y a prestar atención a las señales que el universo me enviaba. Ahora, cuando los compañeros camioneros me cuentan sus encuentros paranormales en la carretera, les advierto sobre los peligros que acechan en las sombras y les insto a escuchar el sonido del silencio. Mi experiencia con el niño abandonado me ha convertido en un creyente de lo inexplicable y en un defensor de aquellos que se encuentran en situaciones aterradoras. Me he unido a otros camioneros para formar un grupo de apoyo, compartiendo nuestras historias y consejos para mantenernos a salvo en las carreteras más oscuras y peligrosas. Este es el último relato de la noche, donde Joe nos cuenta su experiencia en la Ruta 66. Mi nombre es Joe y he sido camionero durante la mayor parte de mi vida adulta. El rugido del motor, las interminables millas de asfalto y la inmensidad del paisaje americano siempre han ejercido un extraño tipo de llamado para mí. He recorrido todas las carreteras importantes de este país, pero ninguna es tan intrigante y llena de historias como la Ruta 66, una ruta que se extiende desde Chicago hasta Santa Mónica. Las historias de camioneros veteranos siempre están llenas de encuentros inusuales y misteriosas apariciones a lo largo de ese tramo, pero siempre las consideré charlas de camioneros para pasar el tiempo, hasta que un día me tocó vivir en carne propia esa fatídica noche. Era una noche de verano y estaba haciendo un viaje de St. Louis a Albuquerque. Decidí tomar la Ruta 66 para cambiar de escenario. Mientras avanzaba por la autopista, la radio crujía con la voz de otro camionero que hablaba de un perro negro que deambulaba por la carretera. Supuestamente, era un presagio de mala suerte, y los camioneros tenían la costumbre de parar y descansar si se encontraban con él. Me reí de la superstición y continué mi camino. La noche era tranquila, y la carretera estaba prácticamente vacía. Recuerdo que estaba cantando junto a la música de la radio, cuando de repente vi un perro negro en el borde de la carretera. Era de gran tamaño, con ojos brillantes que reflejaban la luz de los faros. Pensé en las palabras del camionero en la radio, pero decidí ignorar la advertencia y seguir adelante. Y fue la opción más tonta que pude haber cometido. No había recorrido más de un par de millas
cuando ocurrió lo inimaginable. Uno de mis neumáticos estalló de repente, provocando la pérdida de control del camión. El mundo giró a mi alrededor mientras el camión volcaba, y todo lo que podía hacer era sujetar el volante y rezar para que no fuera mi fin. Cuando el camión finalmente se detuvo, estaba boca abajo en una zanja al costado de la carretera. Me dolía todo el cuerpo, pero para mi asombro, estaba vivo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrarme fuera del camión volcado, mientras me sentaba en el borde de la carretera, aturdido y con dolor. No pude evitar recordar la advertencia del camionero sobre el perro negro. Después de esa noche, no volví a subestimar las leyendas y los presagios de otros camioneros. Si hay algo que he aprendido de esa experiencia, es que la carretera tiene sus propios misterios, y hay veces en las que no se deben ignorar las señales. Desde entonces, siempre que veo un perro negro en mis viajes, me detengo y descanso un poco, recordando esa noche en la Ruta 66, cuando la suerte no me abandonó. Todavía estoy aquí para contar la historia, y eso es más de lo que muchos pueden decir después de un accidente así. Supongo que el perro negro no me abandonó. Ahora, cada vez que hablo con un nuevo camionero, siempre les digo que respeten las historias y advertencias de los más veteranos. Allí estaba yo, Ernesto Rodríguez, un veterano de guerra con mis 62 años bien vividos. Regresaba a mi hogar en Madeleine Tolentino, Canóvanas, en el corazón de Puerto Rico. Después de estar fuera en una misión de 8 meses, mi hogar, enclavado en las profundidades del campo, se encontraba en un lugar donde la casa más cercana estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Llegué a mi casa en la tarde después de un viaje cansado y largo. Mi única compañía era un perro viejo y leal que siempre estaba allí para recibirme con un saludo entusiasta. Sin embargo, en esta ocasión, no se veía por ningún lado. Entré en la casa buscando su familiar ladrido, pero todo lo que escuché fue un inquietante silencio. De repente, un ruido ensordecedor rompió la quietud de la noche. Provenía del patio trasero. Tomé mi linterna y me adentré en la oscuridad, y lo que vi a continuación me dejó helado. Una figura pequeña y rápida estaba allí, devorando lo que quedaba de mi perro. Un escalofrío recorrió mi espalda. La ira y el miedo se mezclaban en mi pecho. Corrí dentro de la casa para buscar mi fusil. Si era un animal salvaje, estaba dispuesto a enfrentarlo. Sin embargo, cuando regresé, la criatura se había ido. Rápido como un rayo, se había desvanecido en la espesura del bosque. Instintivamente seguí a la bestia dentro del bosque. Mi entrenamiento militar me impulsaba a seguir, a pesar de lo espantoso de la situación. Caminé durante lo que parecieron horas, pero la criatura era increíblemente rápida, tan rápida como nada que hubiera visto antes. Finalmente me detuve, agotado y desorientado, pensando que la criatura se había ido, y justo cuando estaba preparado para regresar, rendido, la vi. Estaba de pie a pocos metros de mí. La criatura me observaba fijamente, parada en sus 2 patas. Era una visión espantosa que me heló la sangre. Nunca antes había visto algo tan aterrador, ni siquiera en la guerra. Mi instinto militar por primera vez me falló. No pude moverme ni hablar, y mucho menos disparar. Estaba petrificado. Cuando finalmente volví en mí, cargué mi fusil, pero la criatura corrió a una velocidad incomprensible, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Seguí buscando por horas, pero fue inútil. La criatura había desaparecido, dejándome solo con el eco de su presencia. Esa noche volví a mi casa con un miedo que nunca antes había experimentado. Mi perro había sido devorado, y una criatura desconocida vagaba por mi propiedad. Pero lo más perturbador de todo
Era la sensación de impotencia, de que por primera vez en mi vida no había podido actuar. Esa figura en la oscuridad había conseguido algo que ni la guerra pudo: dejarme completamente desarmado. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es Arthur Bennett, un veterano SEAL de la Marina, forjado en las calderas de conflictos que preferiría olvidar. Buscaba paz en mi retiro, por lo que me mudé a una cabaña aislada en las montañas de Colorado, un lugar donde el ruido del mundo parecía distante. Una tarde, durante una fuerte nevada, escuché un crujido peculiar que provenía del bosque circundante. No era el ruido típico de una rama quebrándose bajo del peso de la nieve. Era algo más pesado, más imponente. Desconcertado, pero con la cautela que la vida militar me había inculcado, agarré mi fiel rifle M4 y salí a la nieve. Los sonidos eran intermitentes y parecían provenir de todas las direcciones a la vez. Una quietud creció en mi pecho y mis sentidos se agudizaron. Cuando caía la noche, los sonidos se intensificaron. Unas pisadas profundas y pesadas resonaban en el silencio del bosque nevado. Me adentré en la oscuridad, cada vez más inquieto, pero mi formación militar me impulsó a seguir. De repente, a través del manto blanco de la nevada, divisé una figura masiva a unos pocos metros de distancia. Tenía al menos el doble de mi tamaño, cubierta de pelo espeso, y sus ojos brillaban con un destello casi humano. El vaho que salía de su boca parecía humo en la helada noche. El miedo me atravesó como un rayo. Había oído historias de montañeses y cazadores sobre un ser enorme y peludo que habitaba las montañas, el legendario Pie Grande, pero siempre lo había descartado como el folclore local, hasta ahora. Elevé mi rifle apuntando al ser, pero este se detuvo y nos miramos a los ojos por unos momentos. Nunca había sentido un miedo tan crudo y primal. El viento aullaba alrededor nuestro, silenciando incluso el crujido de la nieve bajo mis pies. Empezó a avanzar hacia mí. Cada paso resonaba en el silencio del bosque. Retrocedí, disparando un tiro de advertencia en el aire. El sonido reverberó, pero la criatura no se detuvo. Finalmente, decidí correr, comprendiendo que mi rifle no sería suficiente contra algo tan formidable. Corrí de vuelta a la cabaña, echando la puerta atrás de mí. El golpeteo en la puerta de la cabaña comenzó poco después. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la bestia lograra entrar. Estaba atrapado, a merced de una criatura que solo existía en leyendas, hasta ahora. Mi corazón latía con un miedo que nunca había sentido antes, incluso en los peores días de la guerra. Pero no me rendiría. Tenía que sobrevivir y cortarlo. Era un soldado y lucharía hasta el final. Con mi corazón latiendo en mi garganta, apoyé mi cuerpo contra la puerta de la cabaña, intentando mantener a la bestia a raya. El rugido de la criatura se mezclaba con el viento, creando una sinfonía aterradora. Podía oírla arrastrándose alrededor de la cabaña, gruñendo con frustración al no poder entrar. Intenté pensar con claridad, a pesar del terror que amenazaba con consumirme. Recordé una vieja trampa para osos que había en el cobertizo, abandonada por el anterior propietario de la cabaña. Si lograba salir y llegar hasta allí, tal vez tuviera alguna oportunidad. Reuniendo mi valentía, decidí hacer un intento desesperado, asegurándome de que la criatura estuviera en el lado opuesto de la cabaña. Salí corriendo por la puerta trasera, sumergiéndome en la fría nevada. El cobertizo estaba a solo unos metros de distancia, pero parecía una milla. Con la adrenalina bombeando, llegué y arranqué la puerta.
buscando frenéticamente la trampa. Mis manos finalmente encontraron el metal frío y afilado. Rápidamente la preparé y me dirigí de regreso a la cabaña. Apenas había dado unos pasos cuando un rugido desgarrador llenó el aire. Metí la vuelta y allí estaba la imponente figura de Pie Grande emergiendo de la borrasca. Nos miramos de nuevo y por un momento el mundo pareció detenerse. Con un grito, lancé la trampa hacia la criatura y disparé a la cadena, activándola. La trampa se cerró alrededor de la pierna de la bestia con un golpe seco. El ser rugió de dolor y rabia, pero la trampa lo mantenía inmovilizado. Así que aproveché y apunté mi rifle hacia él. Pero en sus ojos vi algo que no esperaba: miedo. Retrocedió tirando de la trampa, hasta que con un último rugido de esfuerzo, se liberó, dejando pedazos de piel y pelo atrapados en el metal. Luego, cojeando y aullando, se adentró de nuevo en la tormenta, desapareciendo de mi vista. Tembloroso pero vivo, me adentré en la cabaña, bloqueando la puerta detrás de mí. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora había un destello de victoria en mi pecho. Había enfrentado a una leyenda, a una criatura de la que solo había oído hablar en historias de fogatas, y había sobrevivido. Esa noche, mientras la tormenta se calmaba y el silencio volvía a la montaña, me senté junto a la chimenea con la mirada perdida en las llamas. A pesar del calor, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La guerra había terminado para mí, pero en esta montaña, en mi retiro, había encontrado una batalla completamente diferente, un enemigo como ningún otro. Pero también había encontrado algo más, un nuevo respeto por este mundo salvaje y sus criaturas misteriosas. No tenía miedo, pero sí un respeto reverencial por la criatura que había visto esa noche. Y mientras el fuego se extinguía lentamente, supe que este retiro, este contacto con lo desconocido, era exactamente lo que necesitaba. Quizás después de todo, era aquí donde debía estar, en las montañas, con el recuerdo de Pie Grande. Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es José Rodríguez, un antiguo militar reconvertido en mercenario. Me había enfrentado a todo tipo de amenazas, desde terroristas hasta insurgentes. Pero nada me preparó para lo que sucedería en ese pueblo remoto en el corazón de México. El contrato parecía sencillo al principio. Teníamos que investigar una serie de ataques a animales y cultivos en un pueblo lejano. El culpable, según los aldeanos, era una criatura llamada chupacabras. Dijeron que era un ser pequeño, similar a un chivo, y con una velocidad sorprendente. Como siempre, tomamos el trabajo con la seriedad profesional que exige. Al llegar al pueblo, nos enfrentamos a un espectáculo desgarrador. Las vacas, perros y gallinas habían sido devorados de forma brutal, y los campos de cultivo estaban arrasados. Nos preparamos para cazar a la bestia o bestias responsables, estableciendo patrullas nocturnas y preparando trampas. Una noche, un grito aterrador rompió el silencio. La alarma provenía de la casa de una anciana del pueblo. Cogimos nuestros rifles y nos dirigimos allí. La mujer nos dijo entre lágrimas que el chupacabras había intentado llevarse a su hija, señalando hacia el patio trasero. Corrimos hacia allí, pero lo que vimos no se ajustaba a la descripción que nos habían dado. La figura que vimos a lo lejos parecía humanoide, un ser de estatura media pero extremadamente delgado, con brazos que parecían más largos que el resto de su cuerpo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía miedo, pero algo en ese ser
me resultaba profundamente inquietante. Corrimos tras él adentrándonos en el bosque, pero pronto vimos más criaturas de aspecto similar. Disparamos, pero no conseguimos darle a ninguno. De repente, el cielo se iluminó con una luz intensa y un ruido ensordecedor llenó el aire. Levantamos la vista y vimos varias luces que parecían surgir de una aeronave de aspecto extraño. Nada que hubiera visto antes. Disparamos hacia ella, pero nuestros tiros no tenían efecto alguno. La aeronave se disparó hacia el cielo a una velocidad increíble y desapareció. Después de esa noche, nos quedamos en el pueblo durante 3 meses, pero no volvieron a producirse incidentes. Lo que vimos esa noche me ha perseguido desde entonces. Un recuerdo constante de que por mucho que creamos que comprendemos el mundo, siempre hay misterios que esperan ser descubiertos. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Soy James Delaney, exmilitar del ejército. Regresaba a casa tras una larga misión en el extranjero. Era tarde, pero la idea de unirme con mi familia mantenía mi espíritu en alto. No importaba que aún me quedaran 3 horas de camino. Estaba decidido a llegar a casa, aunque fuera en plena madrugada. Así que decidí seguir adelante, atravesando la histórica Ruta 66. La carretera estaba desierta, y la única luz era la luz de mis faros delanteros cortando la oscuridad. Estaba casi hipnótico en su monotonía, cuando algo me sacó de mi trance. Al borde de la carretera, una figura se agachaba sobre algo, devorándolo con ferocidad animal. Me acerqué lentamente, intentando discernir qué es lo que era. A unos 300 metros de distancia, parecía simplemente una silueta oscura, pero a medida que me acercaba, la figura se enderezó y se volvió hacia mí. Estaba de pie en medio de la carretera bloqueando mi camino. Era grande y maciza, con una apariencia casi humana, pero con rasgos distorsionados. Tenía una cabeza alargada y pies desproporcionados. Sus ojos eran negros y vacíos, brillando con un brillo inhumano bajo las luces de mis faros. Instintivamente, agarré mi arma y disparé varios tiros al aire, esperando asustar a la criatura y hacerla huir, pero no se movió. Permaneció de pie en medio de la carretera, inmutable ante mis advertencias. Finalmente me cansé y decidí dispararle. Apunté a una de sus piernas y apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en la silenciosa noche, seguido de un grito ensordecedor. La criatura se tambaleó y luego se echó a correr, desapareciendo en el bosque a un lado de la carretera. Aprovechando su huida, aceleré y continué mi camino. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras procesaba lo que acababa de suceder. Llegué a mi casa al amanecer. Estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado. Nunca volví a ver a la criatura de esa noche, pero cada vez que recuerdo aquel encuentro en la solitaria Ruta 66, una escalofriante sensación de inquietud me recorre la espalda. Aquel ser, sea lo que fuera, me recordó que aún hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Después de esa noche, mi vida cambió para siempre. Me costaba concentrarme y dormía con un ojo abierto. La imagen de la criatura que encontré en la Ruta 66 ocupaba mis pensamientos de día y mis sueños de noche. La vida cotidiana se volvió un desafío. Mi esposa y mis hijos habían notado un cambio de mi actitud, y yo trataba de restarle importancia, pero sabían que algo andaba mal. Solo pude responder con evasivas a sus preocupaciones, temiendo que la verdad los asustara. Pero luego entendí que en este mundo
Hay misterios que por mucho más que queramos la respuesta, están muy lejos de nuestro entendimiento. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Mi nombre es Miguel Guzmán, un exmilitar dominicano que había visto más de lo que cualquier persona debería haber visto en toda su vida. Pero nada de esto, ni siquiera una pizca, se comparaba en lo que viví en una misión en el Triángulo de las Bermudas. Siempre se ha hablado de las desapariciones misteriosas de aviones y barcos en esa región, y yo fui testigo directo de los horrores inexplicables que allí acontecen. Recuerdo que era un día claro y soleado cuando partimos en nuestro barco. Nos dirigíamos rumbo a una zona del Triángulo de las Bermudas donde se había reportado la desaparición de un carguero comercial. Nuestra misión era realizar una búsqueda y rescate y tratar de descubrir lo que había ocurrido. La travesía transcurrió sin problemas hasta que llegamos al área designada. En ese momento, las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Nuestros instrumentos de navegación empezaron a fallar, las brújulas giraban sin cesar y el radar se llenó de interferencias. Entonces, sin previo aviso, un espeso banco de niebla surgió de la nada, envolviendo el barco en una oscuridad impenetrable. Se podía sentir un aire cargado de electricidad y un silencio sobrenatural que parecía aplastarnos con su peso. El barco comenzó a moverse de manera extraña, como si estuviera siendo tirado y empujado por corrientes invisibles. Luego, de la nada, aparecieron las luces en la niebla, flotando y danzando alrededor de la nave. Eran de un color azul verdoso y emitían un brillo casi hipnótico. Armado solo con mi coraje y mi pistola, decidí investigar. Me adentré en la niebla guiado por las extrañas luces. Lo que encontré me dejó perplejo y aterrorizado. Habían formas, sombras entre la niebla que parecían moverse y retorcerse, como si fueran criaturas vivas. De pronto, sentí una mano fría que se posaba en mi hombro. Me giré de inmediato apuntando con mi pistola, pero no había nada allí, solo la niebla y las luces. Volví al barco en un estado de pánico total. Mis compañeros estaban tan asustados como yo. Todos habían experimentado fenómenos similares. Decidimos abandonar el lugar lo más rápido posible. Cuando finalmente salimos de la niebla, nuestros instrumentos volvieron a la normalidad y pudimos volver a la base. Hasta hoy en día, el misterio de lo que sucedió en el Triángulo de las Bermudas permanece sin respuesta. Los horrores que viví allí me han perseguido en mis sueños, una advertencia constante de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Vamos con el último relato de esta noche. Mi nombre es Eduardo Santos, y durante muchos años fui parte de las Fuerzas Armadas, pero nada de lo que enfrenté en mi carrera militar se comparaba a la misión que tuve en la vastedad de la selva amazónica. Nos habían asignado la tarea de investigar una serie de desapariciones de lugareños en una zona remota de la Amazonía. Las historias hablaban de un espíritu maligno que rondaba por la noche, llevándose a las personas mientras dormían. Algunos incluso hablaban de ver luces extrañas entre los árboles y escuchar sonidos espeluznantes. Como soldado, yo no creía en esas historias, pero la gravedad de la situación era innegable. Llegamos al pequeño poblado aislado en la selva, con la luz del día aún en nuestro lado. Los habitantes nos recibieron con alivio, pero también con cierto temor en sus ojos. Recorrimos el lugar, hicimos nuestras primeras investigaciones y cuando la noche cayó, montamos guardia. Como dije, nada nos preparó para lo que sucedió esa noche.
Todo empezó con un frío repentino que calaba hasta los huesos. Luego, un silencio aterrador se apoderó de la selva, como si todos los animales de repente se hubieran escondido de algo. Y al poco tiempo, se empezaron a ver algunas luces danzantes entre los árboles, y escuchamos un sonido que se asemejaba a un susurro siniestro que parecía venir de todas direcciones. Nos armamos y fuimos a investigar, y lo que encontramos fue más allá de lo comprensible. Había figuras oscuras moviéndose entre los árboles, apenas visibles a la luz de nuestras linternas. Se movían de manera extraña, casi flotando. De repente, una de esas figuras se lanzó sobre uno de mis compañeros, desapareciendo con él en la oscuridad. Después de esta noche, nuestro objetivo cambió. Teníamos que salir de allí y poner a salvo a los habitantes del poblado. Fue una lucha constante, y siempre con la sensación de estar siendo observados y perseguidos por esas criaturas infernales. Finalmente logramos llegar a un área más poblada y poner a salvo a las personas. Lo que experimentamos en la Amazonía fue un terror que va más allá de cualquier explicación racional. Todavía me despierto por las noches, escuchando esos susurros siniestros y viendo esas luces danzar en la oscuridad. Mi experiencia me enseñó que hay misterios en este mundo que es mejor dejar sin resolver.